en el libro de Job. Job capítulo 34. Cada día nos va quedando menos capítulos, pero ahí vamos avanzando gracias a la misericordia de Dios. Pues te damos gracias a ti, Señor, tú que eres ese Dios y buen Padre Todopoderoso. Gracias por tu bendición, gracias por guiarnos a través de tu palabra. Pues a ti te hemos orado en acción de gracias. Amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Job capítulo 34, vamos a leer del versículo 1 al versículo 15. Gloria sea al Señor. Y dice así la palabra. Además, Eliú dijo: oíd, sabios, mis palabras, y vosotros doctos, estadme atentos, porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Escojamos para nosotros el juicio, conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno, porque Job ha dicho: yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. He de mentir yo contra mi razón. Dolorosa es mi herida sin haber hecho yo transgresión. ¿Qué hombre hay como Job, que bebe el escarnio como agua y va en compañía con los que hacen iniquidad y andan con los hombres malos? Porque ha dicho: de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. Por tanto, varones de inteligencia, oídme. Aleluya. Lejos esté de Dios la impiedad, y del omnipotente la iniquidad, porque él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Si por cierto Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho, ¿quién visitó por él la tierra y quién puso en orden todo el mundo? Si él pusiese sobre el hombre su corazón y regocíjese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente en el hombre, volvería al polvo, y el hombre volvería al polvo. Gracias, Padre, porque tu palabra muestra contexto bíblico del principio, Padre. Tu palabra muestra momentos en el que tú pasabas sobre la faz de la tierra cuando estaba vacía y desordenada. Pues ahora, Señor, en este contexto, Padre, háblanos a nuestra vida y ayúdanos con la meditación que vamos a llevar al corazón de cada uno de tus siervos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Puede tomar su asiento, mis hermanos. Gloria sea a Cristo. Pues aquí vemos otra intervención. Diga intervención. Hermanos, Eliú justifica a Dios. Así se llama el sermón. Eliú justifica a Dios. ¿Quiere que le diga algo? Dios no necesita ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que está a su lado: Dios no necesita ayuda. Usted se puede dar cuenta cuando iban los del pueblo de Dios, el pueblo levita, cargando lo que conocíamos o conocemos, o lo que nos hemos dado cuenta, el arca del pacto de Dios. Hubo un desliz de uno de los soldados, y uno de los que iban a su lado, Uz, cuando vio que el arca del pacto iba a caer, ¿qué hizo? Metió la mano e inmediatamente cayó muerto. Dios no necesita ayuda. Dios no necesita que usted intervenga con él. Dios necesita que nosotros seamos su mensajero. Y cuando la palabra dice que Eliú justifica a Dios, es que él quería mostrar que Dios es un Dios grande, maravilloso, poderoso y un Dios justo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que es Dios. Y nosotros debemos todo momento en nuestra vida mostrar la justificación o mostrar lo justo que es nuestro Dios. Es un Dios justo. Y esto es lo que Él ahora quiere interceder delante de Job y juntamente a los amigos de Job. ¿Se acuerdan cómo se llaman los amigos de Job?
¿Quién me dice los tres nombres? Elifaz, Bildad, Sofar. Eliú es el que estamos hablando ahora. El personaje que estamos tocando es este joven llamado Eliú. La palabra de Dios, yo le he dado dos títulos. Del versículo 1 al versículo 9, vamos a poder ver, hermano, cómo Eliú acusa a Job de culpar a Dios de injusticia. Hoy, él le va a mostrar a su amigo que ha sido en alguna manera injusto con Dios. Y nosotros no podemos dejar olvidar todos los otros capítulos y versículos que hemos visto, en la cual en alguna manera las expresiones de uno puede afectar lo que uno ha dicho. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué le digo esto? Las leyes en los Estados Unidos dice que usted tiene derecho a permanecer callado, porque todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. Por tanto, este joven llamado Eliú había estado en las intercesiones también de Job con sus amigos. Hoy él muestra cómo Job estaba culpando a Dios de ser injusto. Yo le pregunto, ¿usted cree que eres un Dios injusto, hermano? Miren, es un Dios verdadero, es un Dios poderoso. Y qué difícil. Estaba hablando un día de estos con unos testigos de Jehová, y ellos no creen que Cristo es el que salva. Ellos dicen, el Padre envió al Hijo, así que todo es a través del Padre. Hermano, cuán equivocado y lejos están del entendimiento de la palabra de Dios. No creen en el Espíritu Santo. Entonces, yo quiero que usted pueda ver que Él es un Dios justo. ¿Por qué? Porque es un Dios para poder darnos oportunidad a nosotros. Mandó a su Hijo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué hizo su Hijo? Para que nosotros pudiéramos tener un respaldo cuando su Hijo tuvo que ir. ¿Qué hizo? Mandó al Espíritu Santo. ¿A quién envió? Al Consolador. Entonces, los dioses que nosotros conocemos son Dios justos. Dios que están atentos de cada uno de nosotros. Más la palabra de Dios. Cuando nosotros la vemos del versículo 10 al 15, Dios no puede ser injusto. ¿Cuánto creen que Él no debe de ser un Dios injusto? Miren, a los ojos de nosotros catalogamos las cosas la cual Dios no le da ese entendimiento que nosotros le hemos dado. Por tanto, debemos de poder entender el contexto de la justicia de Dios. Para nosotros, la justicia de Dios se mide a través de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. En el contexto del tiempo de Job, la justicia de Dios se medía a través de Jehová Dios, quien era el que justificaba y quien era el que estaba por delante de todo acontecimiento. La palabra de Dios nos dice, además Eliú dijo, ahora vamos a ver la interpretación de este joven llamado Eliú, cómo enfoca él su discurso a cada uno de estos hombres que tenía por delante. El versículo 2 nos dice, oíd, sabios, mis palabras, y vosotros, doctos, estadme atento. Aquí, Eliú quería enfocarle prácticamente del versículo 2 hasta el versículo 15. Eliú está haciendo una referencia sarcástica a estos hombres. ¿Por qué? La manera como se enfocaron a Job. Y le voy a decir, a veces uno como padre también se enfoca a su hijo de manera indebida, de manera incorrecta. A veces usted como jefe se enfoca a sus subalternos de manera incorrecta también. A veces usted como adulto se enfoca a los jóvenes de manera incorrecta. ¿Por qué? Porque a veces no estamos analizando y pensando el contexto de lo que vamos a decir. Y ahí debemos de tener mucho cuidado.
porque la palabra de Dios nos está mostrando ahora cómo él se enfoca a estos tres amigos de Job, mostrándole que ellos creían que tenía una gran sabiduría, pero no era así, sino que más bien él quería que ellos vieran que habían hecho un menosprecio a un ser humano, habían despreciado lo que este hombre enfermo, en su calidad de prácticamente, posiblemente hasta de muerte, y ellos habían venido a destruir, aparte de su enfermedad, le habían venido a hacer otra carga. Y a veces es más difícil la carga mental que la misma enfermedad. ¿Sabía usted eso? Si lo que mata a la gente, ¿sabían ustedes de que no es en momento la enfermedad, sino la carga mental que llevan? ¿No han visto mucha gente que después de estar con una enfermedad terminal, llega un día que usted llega al hospital o donde los tienen y la persona con qué entusiasmo, vacilando y molestando, y usted se va con el pensamiento, hey, se recuperó y está bien, y cuando usted llega a la casa le llaman que se murió? ¿Verdad que no lo entendemos? Así se mide la justicia de Dios. Pero ¿cómo quedamos nosotros? Hey, ¿cómo es posible si yo lo vi o la vi bien contenta? La vi que hasta razonaba, hasta comió, hasta hizo lo que nunca había pensado. Y ahora me están llamando que ya se estiró. Ya estuvo. No lo podemos creer. Entonces, aquí le titulamos a estos dos de esta manera. Lo que Job estaba acusando a Dios de culpa de injusticia, y mostrando Eliú que Dios no puede ser injusto. La palabra dice, oíd sabio, cuando muestra a sus amigos, y vosotros doctos, aquellos que se creían estar llenos de gracia, aquellos que creían tener la gran sabiduría. Mas la palabra dice en el versículo 3, porque el oído prueba las palabras como el paladar gusta lo que uno come. ¿Quién me puede decir que entiende que el oído prueba las palabras? Hermanos, ¿qué entiende usted? Yo le pregunto. Ahí usted está viendo la manifestación de las palabras que llega a nuestro oído. El oído prueba las palabras. ¿Qué significa esto? Que escoge. Cuando usted prueba algo, usted está escogiendo, está degustando, está poniendo a prueba su paladar. De igual manera, nosotros también ponemos a prueba nuestros oídos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo te digo, te amo. ¿Qué dije, hermano? ¿Qué dije? Dígame, te amo, dígame, te amo. Ahora, ¿se oyó normal o no? ¿Quién dice amén? ¿Se oyó normal o no? ¿Qué tal si yo te digo, te amo? Ya ves, ¿qué pasó? ¿Ya entendieron? ¿Vieron lo pícaro? ¿Vieron? ¿Le llamó más la atención a usted? Te amo. Ese le gustó más. Ay, uy, pastor, uy, hasta por fin te decidiste. No, hermana, tranquilízate. Pero me están entendiendo, eso es el gustar las palabras. Cómo yo la entiendo, cómo me la dices. Es por eso usted se da cuenta que las parejas se unen, porque entre las palabras que le dicen hay algo que le llamó la atención. Pero ¿por qué se separan? Porque por las mismas palabras que le dicen hay algo que le despertó esa incomodidad. Por tanto, la palabra de Dios lo está mostrando a través de lo que Eliú le quería mostrar a sus amigos, porque le estaba diciendo, porque el oído prueba las palabras. O sea, nosotros probamos lo que nos dicen, miramos el contexto en la profundidad del significado de lo que nos han dicho. Miren, nosotros podemos, si le decimos a alguien moreno, ¿cómo se oye? Se oye como así, como apasivo, pero dile negro, ya se siente como un insulto. Eso es lo que la palabra de Dios me está enseñando, que aprendemos a discernir el contexto en el que nos están hablando. Y usted lo puede ver en sus hogares. Cuando usted le dice a su hijo,
mira, hijo de la tal por cual, ya sabe que usted está fuera de onda o no. Ya sabe que usted está molesta. Pero le dice, vení mi amor, vení. Ya sabe de que usted está en otro estado. Se lo he explicado de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque quiero que usted tenga el entendimiento. Así como este joven quería que estos amigos tuvieran el entendimiento. Cuando le decía, como el paladar gusta lo que uno come. Por eso que usted tiene favoritismo a ciertos alimentos. ¿Por qué? Porque el mismo alimento lo podemos comer todo, pero a uno le gustan más que el otro. ¿A cuántos le gustan la carne salada? ¿Y a cuántos no le gustan la carne salada? ¿Va? ¿Ya entiende? Eso es el gustar, el paladar, lo que usted siente. ¿A cuántos le gustan la horchatia de esa que le gustan el fresco de... ¿Y a cuántos no le gustan la horchatia? ¿Va? Entonces, eso es lo que usted siente. Y a esto es lo que está enfocándose Eliú. ¿Por qué? Porque los tres se habían ido encima de su amigo Job. Los tres hablaron de una manera que resintieron a este hombre. Los tres se habían enfocado de una manera que habían llevado palabras difíciles de poder quitar de la mente. Yo un año que estuve en una graduación de un grupo del colegio, una de las niñas graduándose nos da un borrador que dice que todo lo que uno escribe en el pizarrón un día puede ser borrado, pero lo que se escribe en el corazón jamás será borrado, hermano. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, la palabra de Dios no la escribimos en la pared, sino la escribimos en su vida, hermano. La escribimos en su corazón. Y eso es lo que usted degusta, es lo que usted oye. Por tanto, usted se da cuenta que la fe viene por el oír, y el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén, hermanos. Miren, yo me pongo contento. Este libro ha sido un reto para mí, hermano. Créame. Yo estaba fuera de onda, pero he ido entrando en el contexto bíblico del entendimiento de la palabra de Dios. Conforme he ido avanzando en el libro, el nivel en que estaba ya no es el mismo. No sé cuántos de ustedes se sentirán de la misma manera, pero el nivel que usted está hoy, que cuando iniciamos la lectura, es un nivel muy diferente. Hoy usted puede entender por qué este joven se está expresando de esta manera. Hoy usted puede ver por qué este joven está hablándole a sus amigos de esta forma. Mas la palabra dice, escojamos para nosotros el juicio, conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno. Y aquí ellos estaban mostrando que tenían que decidir sobre la palabra de Job. Tenían que ver, porque la palabra dice, escojamos para nosotros el juicio. O sea, que ellos habían puesto a Job de una manera que tendría que venir juicio sobre él, pues. Mas no era así. Mas el contexto en el versículo 5 cuando nos dice, porque Job ha dicho, yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. Aquí Job está hablando como si quisiera justificarse, pero no era que quería justificarse. Cada uno, diga amén, cada uno sabe cómo está por dentro. ¿Cuántos dicen amén? Cada quien sabe cómo es su relación con Dios. Hermano, su relación con Dios es personal. Yo muy pastor puedo ser, yo no conozco su relación con Dios. Yo no le puedo justificar, yo le podría guiar. Y creo que ni eso puedo hacer en el hombre, sino a través del Espíritu Santo. Pero ¿qué es? Que nosotros debemos de entender cómo estos hombres habían llegado. Ahora él le está mostrando lo que Job había dicho. ¿Por qué? Porque Job le estaba diciendo que él era justo y Dios me ha quitado mi derecho. Eso era lo que Job sentía. Job sentía que Dios le había quitado el derecho de seguir adelante. Busque Job 33:9. Váyase un poquito atrás. Amén. ¿Qué dice ese versículo? Yo soy limpio y sin defecto.
Soy inocente y no hay maldad en mí. Díganme, ¿con qué autoridad lo decía? Acuérdese el versículo 1, allá en el capítulo 1. No solo él lo decía, sino que también Jehová Dios lo había manifestado. El escritor lo muestra de que era un hombre recto, un hombre justo, un hombre entregado a las cosas de Dios. Entonces, si yo sé lo que yo soy para Dios, ¿cuántos dicen amén? Usted sabe lo que usted es para Dios, lo que usted significa para Dios. Así lo sabía Job. Por eso, ahí, en ese capítulo 34, el versículo 5, cuando dice, porque Job ha dicho, tenía razón en lo que estaba diciendo, mas no era la manera. ¿Por qué? Porque se siente como que uno mismo se está echando flores. No sé qué dicho hay que dice, échate flores que no te lo van a echar, o no sé cómo es. ¿Me entiendes? Y hay gente que ni ellos mismos se quieren echar flores. Yo recuerdo por allá, por los años que yo estaba más pequeño, mi mamá cuidaba a muchos niños. Y había una niña como de 8 años que ella cuando hacía algo, ella misma decía, buénale Kimberly. Ella misma se daba paja ahí. Ella solita se ponía alegre de lo que hacía y todos nos quedábamos viendo y qué onda ahí, pues solo ella. Pero ¿qué significa? Que ella se sentía agradada de lo que había hecho. Así también estaba este hombre. ¿Cuántos se sienten agradados de lo que hacen? Mire, ya sea bien o sea mal, siéntase agradado. ¿Sabe por qué? Porque todo glorifica a Dios. Si es mal, Él te va a juzgar. Si es bien, Él se va a encargar. ¿Por qué? Porque en Él están todas las cosas que nosotros realizamos. No sé cuántos dicen amén. La palabra en el versículo 6 nos dice, ¿he de mentir yo contra mi razón? Hermano, váyase allá a Job. Busque Job capítulo 1. Versículo 1. ¿Qué dice? Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y apartado de qué, hermano? Del mal. Vaya nuevamente allá. ¿Qué nos dice el versículo 6? ¿He de mentir yo contra mi razón? ¿Qué significa? Le voy a explicar esto. Ponga oído atento. He de mentir yo contra mi razón. Lo que él le estaba mostrando. En primer lugar, lo que estaba enfermo era su cuerpo, no su mente. ¿Se dieron cuenta? Mucha gente cree, porque la persona tiene un defecto físico, es físico, no es mental. Y yo lo aprendí en mis giras por los diferentes países. Hay personas cuando uno lo enfrenta, ya sea que hable español o hable inglés, lo enfrenta y cuando lo oyen pronunciar a uno, dicen, you have an accent, que tienes acento cuando hablas. Sí, pero mi forma de pensar no tiene ese acento que tú oyes. No sé si me explico, hermano. Entonces, ahí nosotros estamos viendo que Job no había mentido conforme a lo que él estaba manifestando a cada uno de sus amigos. Le había mostrado la verdad. Dígale la verdad. Y eso es lo que a veces duele. Porque la gente cree que eres un farsante, eres un no sé qué, que te la quieres picar de que tú eres y eres. No, uno no es lo que a veces uno piensa. Porque la gente ve de uno muchas otras cosas. Más la palabra de Dios, en ese versículo 1, le está dando el apoyo a él. En este contexto. ¿Por qué? Porque está mostrando cómo él se sentía. Más la palabra dice, dolorosa es mi herida sin haber hecho yo transgresión. ¿Cómo no se iba a sentir mal? Si no había ofendido a sus amigos, no los había tratado mal. O sea que esa enfermedad, y por tal enfermo te miran mal la gente. Miren, yo he ido a lugares en hospitales de gente enferma. Viera, a veces las heridas huelen. Y la gente, cuando habla, la boca le huele porque como tienen varios días que no han comido. Entonces,
como están siendo alimentados por medio de jeringa, suero, venoclis y todo esto que le ponen, la boca no ha tenido como una segregación en cuanto al alimento. El estómago está vacío y emanan olores. ¿Usted cree que por esos olores la persona no está capacitada para pensar bien? Sí, si solo está enferma. Aunque a veces la enfermedad puede traer alucinaciones, puede traer desvíos mentales. Pero en eso usted se va a dar cuenta que la persona no está actuando conforme a lo que le rodea. Mas la palabra de Dios lo muestra: dolorosa es mi herida sin haber hecho transgresión. Él no había ofendido a nadie, no le había lastimado para que se hicieran lo que ellos habían hecho, para que habían manifestado lo que ellos le habían puesto, como que él no tenía entendimiento, pues. Si solo era la enfermedad la que tenía. Mas el versículo 7 nos dice: ¿qué hombre hay como Job, que bebe el escarnio como agua? Él bebía, mira, aguantó a todos sus amigos. Los aguantó. Dígame cuánto ha aguantado usted. A veces ni usted mismo se quiere aguantar, y ya se lo he dicho varias veces. A veces ni nosotros mismos nos aguantamos. Usted tiene que empezar por conocerse. ¿Cuántos dicen amén? Conózcase. Miren, yo me conozco, que a veces hay casos que mejor lo trato en un lugar o en una parte o de una manera, porque si estoy donde yo debería de estar, te hago levantado. Entonces, trato de conocerme. Trato de estudiar al que está enfrente. Trato de entender al que está exponiendo su situación. Mas la palabra de Dios, en este contexto, cuando dice: ¿qué hombre hay como Job? No había otro en la tierra. No había otro hombre como Job en la tierra. Mas la palabra dice en el versículo 8: y va en compañía con los que hacen iniquidad y andan con los hombres malos, porque ha dicho: de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. Y esto lo estaba mostrando su amigo, que no había ningún hombre como Job. Pero dice: y va en compañía con los que hacen iniquidad y andan con los hombres malos. Y Job estaba de alguna manera tratando de evitar lo que se conoce como la palabra escarnio, de ofender a alguien. Job evitaba la mentira, si no lo podemos entender. Él andaba en compañía de aquellos que andaban haciendo maldad. No. Si no ve en el capítulo 29, algo por ahí, está hablando su posición, que era como que era un intermediador, era como un juez, alguien que abogaba por los demás. ¿Pero qué? Sus amigos le hicieron sentir de esa manera. Sus amigos le hicieron ver el contexto de esa forma. Mas el versículo allá en el 10 nos dice: por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad, y del omnipotente, ¿qué cosa dice? La iniquidad. Aquí habla nuevamente Eliú, ¿a quiénes? Diga, a los amigos de Job. Le está mostrando a ellos que lejos estaban ellos de la impiedad y la iniquidad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, a pesar de que Él es Dios, es un Dios que es justo, no es un Dios injusto. Y la palabra lo dice en el versículo 11: porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. ¿Qué significa esto? Eliú le muestra que Dios es un Dios injusto. No, es un Dios que estaba para pagar justamente conforme a la obra de cada uno de nosotros. ¿No se ha dado cuenta que hay gente que llegan a su mayoría de edad y ahí andan tranquilos? Y otros que si no es una enfermedad es otra, que si no es esta es la otra, y que si no le agarra la chiripiorca y de repente ahí están con la... No tan tranquilos. Pero mire su vida pasada, mire los días en que su fortaleza era buena, que andaba levantando una chica aquí, levantaba otra por acá, y andaba levantando por allá, y andaba haciendo por allá, y es todo lo otro. A Dios no se le olvida. A Dios no se le olvida. Nosotros sabemos que dentro de los relatos que hemos podido ver en algunos capítulos,
Job era una persona que no ponía sus ojos sobre las mujeres para no caer en iniquidad. Mas los hombres, muchos somos así. Pero la palabra que este joven le estaba mostrando a ellos, le estaba llevando por ese camino de retribución de Dios. ¿Por qué? ¿Qué significa retribución? Que te va a devolver. ¿Cuántos le va a venir la renta? Lo que le han quitado le van a devolver parte. Esa es una retribución. De la misma manera, Dios retribuye a todos y cada uno conforme a nuestras obras, a nuestras actitudes, a las cosas que hacemos. Dicen, Dios tarda, pero no olvida. ¿Y sabe lo fregado? Que lo que olvidamos somos nosotros. ¿Y sabe lo más difícil? Que no todo lo que viene a nuestra vida ha sido por lo que hemos hecho exactamente. ¿Por qué, pastor? Job no había hecho nada de lo que nosotros hemos hecho. Porque a veces Dios nos está probando. Quiero ver qué va a decir la hermana. Quiero ver, ¿y sabe qué? Decimos unas barbaridades, hermano. Estuve hablando con este joven que es de los testigos. Y dice, ¿qué ejemplo dan esos cristianos? Y yo le digo, si ustedes no están lejos del ejemplo tampoco que están dando. Sí, pues. ¿Por qué? Porque le estaba mostrando que equivocados estaban ellos también. Porque yo le estaba diciendo, el hecho de que uno es cristiano todavía sigue siendo 100% hombre. Si el pecado dice, lo llevamos en la sangre. Pero Cristo vino a liberarnos del pecado. ¿Pero qué? Uno tiene que defender su posición bíblicamente, tiene que defender su posición conforme a la enseñanza que ha aprendido. Entonces, aquí vemos nosotros cómo esta palabra de Dios se está manifestando. Que todos van a recibir su retribución en su camino. Ahí donde vamos, mira. Ahí viene la para. Miren, yo no sé qué día estuve sentado hablando con mi hijo y le mostraba que yo nunca tuve lo que él tiene, pero era feliz. No me pudieron dar mi papá lo que a él le han dado y no me molesta, no me molesta. ¿Saben por qué? Porque lo que yo le estoy dando, yo se lo dije, es de la bendición que Dios me ha dado a mí. Eso es todo. Dios te bendice para que tu casa sea bendecida, hermano. Entonces vemos cómo Dios retribuye. Pero miremos por qué. ¿Qué habré hecho yo más allá atrás? Para que ahora Dios esté retribuyendo. Ahí está. Y eso es lo que Eliú quería que vieran los amigos de Job. La retribución de Dios es conforme a nuestras obras, a lo que hacemos. Mas la palabra dice en el versículo 12, si por cierto Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho. Dios no va a hacer algo injusto, hermano. Dios no va a hacer algo que tú te sientas mal. Dios no va a hacer algo que te saque de onda. Dios no va a hacer algo de manera que tú no puedas salir de ellos. ¿Por qué? Porque ahí usted puede ver cómo Eliú muestra esas obras, que Dios es un hombre conforme a lo justo. Dios es un Dios conforme a lo justo. Como hombre vino, era justo. Como Dios es justo. Pero ¿qué sucede? Vamos a poder ver, hermano, el poder de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice, ¿quién visitó por él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Si él pusiese sobre el hombre su corazón y regocíjese así su espíritu y su aliento. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo esa referencia al Todopoderoso. Lo que Dios había hecho desde un principio. ¿Por qué? Porque Él anduvo sobre la faz de la tierra. ¿Quién visitó por Él la tierra? Él vino. Él la visitó, ella anduvo. Mas dice la palabra, ¿y quién puso en orden todo el mundo? Allá el libro de Génesis lo muestra, que la tierra estaba como desordenada y vacía. Entonces, ¿qué hizo Dios? Ordenó todo. No solo eso, vio que había necesidad
de que alguien cuidara todos los bienes que habían aquí en la tierra. Hizo al hombre y se dio cuenta que ese primer hombre que hizo le falló y mandó a su Hijo Jesucristo posteriormente. O sea, de ahí para allá, para Jesús, hay otros miles de años que se fueron dando. En todos esos miles de años, ahí podemos ver lo que son las dispensaciones, que viene el tiempo de la inocencia, el tiempo de la conciencia, y así va avanzando. Son 7 diferentes dispensaciones en el cual se manifiesta Dios. Y entre todo eso después aparece Jesucristo, el cual nos dio a nosotros ese momento de gozo. Por eso cuando la palabra dice, si Él pusiese sobre el hombre su corazón y regocíese así su espíritu y su aliento, cosas que solo el Todopoderoso podía desarrollar. Mas el versículo 11 nos dice, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería ¿a dónde? Al polvo. ¿Por qué? La palabra de Eliú está mostrando algo muy claramente. El lugar donde hemos de regresar todo. ¿A dónde? Diga, a la tierra. No hay escapatoria. ¿Por qué? Viendo la situación de la enfermedad de su amigo, viendo la situación de los amigos de su amigo, viendo la situación, cómo habían venido a atacar. Hermano, yo le voy a decir, cuando alguien está enfermo, evite decir cosas que pueden incomodar más al enfermo. He aprendido que hay momento para cada cosa. Dios es un Dios de orden y nos guía para que nosotros también tengamos orden. ¿Por qué? Me pregunto y le pregunto, ¿por qué Eliú no aparece en los otros capítulos más allá del 32 para allá? ¿Por qué no aparece Eliú antes? Dios sabía por qué. Y ahí usted está viendo que aparece en el preciso y justo momento para mostrar entre cada uno de estos hombres al que estaban acusando, al que habían herido, al enfermo lastimado, y el enfermo tratando de tirar patadas de ahogado para mostrarle que no era conforme a como ellos habían pensado, lo habían maquinado, lo estaban diciendo. Le voy a decir esto, todo lo que viene a su vida, Dios está de por medio. No oigo los amén. Dios está de por medio en todo lo que viene a su vida, ya sea para bien, ya sea para mal. Las dos cosas glorifican el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, el que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios en las alturas y paz a todos aquellos que se gozan de la Escritura. Pues te damos gracias, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso, por estas palabras. Gracias por la enseñanza que nos has dado y la manera en cómo los has enfocado. Ahora en Cristo Jesús oramos para que bendigas la iglesia y bendice a cada uno de los que en ella están. Gracias a ti por tu palabra. En Cristo Jesús te lo hemos orado. Amén. Ahora queremos invitarle, hermano, si usted ha venido a la casa de Dios, no quiero que se vaya así como vino. Venga, reciba la bendición. El Señor tiene cosas grandes y maravillosas. El Señor quiere que usted pueda conocerlo. La palabra de Dios nos enseña que si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes la salvación. ¿Y cómo lo puede hacer? Invocándole, diciendo, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal, y creo que eres Dios que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor, de mis pecados. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir por mí. Gracias, Señor, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Así como usted puede ver, la palabra tiene promesa, porque dice, más a todos los que recibieron y a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bienvenido a la familia de Dios, que Dios les bendiga a todos en sus hogares. Hoy nos ponemos en pie, mis hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la palabra que hemos recibido, palabra con denuedo, con gozo, y palabra que permanece en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor. Gracias, oh Dios y buen Padre Todopoderoso. Gracias por la manera como lo has enfocado a nuestra vida, por la enseñanza que hemos recibido.
Gracias, Señor, porque has hablado de una manera especial. Ahora en Cristo Jesús nos despedimos de este lugar, pero no nos despedimos de ti, Padre. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares y sigas manifestando tu poder sobre nuestra vida. Pues danos fortaleza para el resto de la semana, estos días en el cual ese trabajo arduo afecta la vida de nuestros hermanos. Pues tú eres el Dios de fortaleza, tú eres el Dios de misericordia y eres el Dios de los milagros. Pues a ti te hemos orado pidiéndote que nos despidas en este lugar y nos lleves con bien a nuestros hogares y nos des la oportunidad de poder compartir con nuestros seres queridos, amigos, vecinos, conocidos, lo que hemos aprendido. A ti hemos orado en acción de gracias. Amén y amén. Que Dios me le bendiga. Denle un buen aplauso a nuestro Padre Celestial. Que Dios le bendiga, hermanos. No olvidamos que tenemos el día viernes. Traigan un invitado. Vamos a estar con la campaña 1+1. Traiga un invitado para que conozca las bendiciones que Dios está derramando sobre sus vidas. Que el Señor les lleve con bien a todos.